Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio de Vent nos acompaña Laura González Pérez, médica general egresada de la Universidad CES. Laura se dedica en su día a día a trabajar en una de las instituciones más importantes del país con mujeres realizando consultas de anticoncepción y aborto. Quisimos invitarla para desmitificar un poco la anticoncepción y poner información clara sobre la mesa para evitar embarazos no deseados y para aclarar toda la información acerca de cómo estas protegen o no contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, queremos darle la bienvenida a Laura a este episodio, que Laura nos cuente un poquito sobre ella como médica, sobre su trabajo, pero también quién es como ser humano y como mujer. Entonces, Lauris, bienvenida, qué rico tenerte por acá en Vent. Hola Dianis, ¿cómo estás? Bueno, me siento muy orgullosa que me hayas invitado a este episodio. Pues efectivamente, como tú dices, ya llevo 2 años trabajando en Profamilia. Realmente siempre me he considerado una mujer empoderada de los derechos sexuales y reproductivos y realmente es algo que me apasiona. Eh, Quisiera, sí, como reducir o hacer algún impacto para reducir esta cantidad de embarazos no deseados, que en un país como el nuestro, pues es una cifra que realmente es muy importante. Y para eso, pues el uso de los anticonceptivos y de la educación a los pacientes es fundamental. Yo empecé en Profamilia literal por pura coincidencia. Esas son cosas que llegan, no sé, porque yo creo que eso estaba destinado para mí. Un día salí a rumbear, me encontré con una amiga, le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que si quería trabajar en Profamilia y a las 3 semanas ya estaba trabajando en Profamilia. Eh, pues la verdad es que para hablar de los temas de sexualidad y anticoncepción, lo ideal es hacerlo literal sin pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque esto es un tema que es sumamente mitificado, que está lleno de tabú, que está muy influenciado en un país que es tan conservador por la cultura, por la religión. Y como dije ahora, es un tema que está lleno de mitos desde muchas generaciones atrás. Entonces, entre más claro y más sincero sea uno en cuanto a estos temas, yo creo que más impacto genera en la población que uno atiende. En este caso, pues la mayoría de personas que yo atiendo son mujeres, pero en los hombres también es importante aclararlo, porque pues cuando uno va a tener una relación sexual, sea heterosexual u homosexual, pues es importante saber de qué cosas nos tenemos que proteger, no solamente de un embarazo, sino de, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. A mí me encanta que hayas mencionado lo de los hombres porque pues históricamente y por la cultura en la que vivimos generalmente pensamos que la anticoncepción es solo para mujeres y es solo a la mujer la que le toca ir a su cita de valoración de ginecólogo y es solo la mujer la que debe tomar el anticonceptivo para no quedar embarazada e incluso muchas veces escuchamos mal dicho el término ella se embarazó o ella lo embarazó o ella no se cuidó y quedó embarazada, entonces como que la culpa de un embarazo no deseado recae sobre la mujer, pero realmente es el hombre el que también falló en el uso de anticonceptivos y falló en el uso como de la información, o sea, hay muchos mitos y hay mucha desinformación sobre cómo usar y cómo no usar los anticonceptivos. Entonces yo creo que también este episodio es súper bueno para la población masculina porque definitivamente necesitamos que los hombres se involucren mucho más en los métodos anticonceptivos y definitivamente se entienda que un embarazo obviamente fue concebido y o sea, se llevó a cabo porque dos personas tuvieron relaciones sexuales, solamente la mujer estuvo involucrada. Entonces yo creo que también es como un llamado a los hombres a responsabilizarse de la parte que le toca a ellos y tener una muy buena información cuando definitivamente decidan o no tener relaciones sexuales con anticonceptivos o con métodos de barrera como el condón. Total, total y más porque pues las relaciones sexuales, independiente pues de la pareja que uno tenga,
es algo, como acabo de decir, en pareja. O sea, el Ujú. conocimiento no debe ser unilateral. Si uno no quiere tener hijos en el momento de una relación sexual o no quiere transmitir una enfermedad o que se la transmitan, tiene que tener el conocimiento de todas estas cosas de anticoncepción y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual para evitar un desenlace a futuro que pues que sea innecesario. Me parece también importante aclarar que los métodos anticonceptivos de emergencia o los abortos no son métodos ni herramientas que están fuera de riesgo, es decir, la salud de la mujer puede correr un peligro cuando se accede a este tipo de herramientas. Entonces yo creo que lo mejor en este caso es tener toda la información clara. Entonces yo creo que podemos inicio, Lauris, a hablar de esos métodos de anticoncepción más importantes, pero antes de empezar a hablar como de cada método, me gustaría saber, en tu opinión, en tu perspectiva, esta información de anticoncepción, empezar a educar a nuestra población de niñas, de niños o de adolescentes, o sea, como desde qué edad tú consideras que los colegios, las familias y los médicos debemos empezar a dar información. Bueno, pues la verdad, eso me parece que es muy relativo, ¿sí? Pues uno no puede como entrar a combatir con lo conservadora o liberal que sea una familia, Ujú. pero en mi opinión, hay que empezar a normalizar, ¿sí? La parte de la sexualidad, la parte de los genitales, hay que hacerle entender desde pequeños a los niños que no es una cuca, un pipí, sino que tienen un nombre real y verdadero que es vagina, que es pene, que es la menstruación, porque muchas veces llegamos a la menstruación y no tenemos ni idea qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos, qué puede pasar una vez llega la menstruación, qué pasa con las relaciones sexuales y en qué consisten. Entonces, para mí es un proceso que se debe llevar desde la niñez, o sea, empezando con normalizar muchos conceptos que la mayoría de las personas tienen como guardados y que no saben cómo abordar con los niños. Ahora, afortunadamente, hay muchas herramientas, hay libros, hay videos en YouTube que explican, ¿sí? De una manera de pronto un poco más interactiva y accesible para el entendimiento de los niños, ese tipo de cosas. Y en cuanto a la anticoncepción, realmente vivimos en una ciudad que es muy frecuente la violencia sexual hacia nuestras niñas y sobre todo por personas que son cercanas a la familia. Entonces, en una población que tenga más riesgo, pensaría yo que una vez empiece a menstruar, se podría ayudar a esa paciente con métodos anticonceptivos para prevenir, en caso de que sea abusada, un embarazo no deseado. Y no solamente creo que el abuso, o sea, tienes toda la razón y es una realidad, una muy triste realidad de nuestro país y creo que a nivel mundial las niñas que son abusadas sexualmente y tienen embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual como secuela de este ataque, pero también me parece importante resaltar que cada vez más es muy normal, adolescentes e incluso población infantil están teniendo relaciones sexuales mucho más temprano en la vida que generaciones anteriores. No se trata de decir si es bueno o es malo, es una realidad y creo que como estar conscientes de que eso es una realidad también nos permite tener una mejor información en poblaciones mucho más jóvenes. O sea, yo creo que antes a nosotros nos hablaban de sexualidad y métodos anticonceptivos cuando estamos en los últimos años del colegio y eso que incluso en algunas personas ni siquiera en el colegio, ya es cuando llegan a universidad y se dan cuenta que necesitan ir donde un ginecólogo o necesitan empezar a planificar. Sin embargo, es súper importante aclarar que en nuestro país las menores de 14 años no pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, esto es ilegal. Nosotros, incluso cuando estábamos en la universidad, nos tocaban pacientes de los 12 y los 14 años con embarazos no deseados. Entonces, esto es una realidad en el país y como adultos debemos reconocerlo y tenemos que tener la obligación de educar a esta población. Bueno, Lauris, entonces creo que es importante empezar a hablar de los métodos anticonceptivos que existen, cuáles protegen para enfermedades de transmisión sexual
y cuál entre todos ellos es el más eficaz para evitar embarazos no deseados. Bueno, entonces los métodos anticonceptivos se dividen en tres grandes grupos y eso depende de dos cosas. Uno, de la duración, pues o sí, de su duración, y dos, de la eficacia que tienen para la protección para el embarazo. Lo que tú me acabas de decir, entonces, el único método que nos va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. O sea, que lo ideal es que así usted esté usando cualquier otro método, incluso así esté operado o esté tomando pastillas, lo que sea, casi que el uso del preservativo es transversal al uso de cualquier otro método de anticoncepción. Pero si usáramos el condón o preservativo solo para prevenir el embarazo, esto literal es un pésimo método porque solo te va a prevenir en un 70% de no quedar en embarazo. Eso quiere decir que de 100 mujeres que usan este método para planificar, hasta 30 más o menos pueden quedar en embarazo. O sea que realmente lo que yo le digo a mis pacientes, si usted está buscando no tener hijos, este no es un método para eso. La recomendación sería usar preservativo o condón en conjunto con cualquier otro método anticonceptivo para poder evitar enfermedades de transmisión sexual, pero además también tener un seguro o otro método que me aumente esa eficacia para prevenir embarazos no deseados. Sí, y lo otro es que el uso del preservativo debería ser antes de tener cualquier contacto del pene con la vagina, porque recordemos que el pene tiene un líquido preseminal que este también puede contener espermatozoides. Entonces, ahí viene el mito, es que la puntica no embaraza. Obvio que sí embaraza, ¿sí? No es como, ay, no, es que yo no quedo en embarazo porque solo fue la puntica, no, porque también hay líquido y ese líquido puede contener espermatozoides. Entonces, por eso es súper, súper importante desde el inicio de la relación el uso del preservativo. Claro, y ahí también entra a jugar las enfermedades de transmisión sexual que se transmiten mediante cualquier fluido corporal. Esto incluye todos estos fluidos que lubrican los genitales. Entonces también ahí habría contacto de fluidos de pene o vagina y estaríamos aumentando el riesgo de esa transmisión. Bueno, pasando al segundo grupo, y yo creo que es el más importante porque es el que más usamos y sobre todo el que nos llega como generalmente primer conocimiento cuando estamos empezando a planificar y es el grupo de las inyecciones y de las pastillas. En este grupo también estarían, por ejemplo, los anillos intravaginales y los parches que se ponen en la piel, pero estos, por su uso que todavía no está tan generalizado, no los vamos a tocar hoy. ¿Listo? Sí, total, eso te iba a decir. O sea, existen otro montón de métodos anticonceptivos que realmente no son tan populares. Es muy raro encontrarnos con pacientes o mujeres que planifiquen con parches o anillos intravaginales. Pero sí me gustaría que de pronto nos cuentes un poquito, Lauris, las ventajas de estos, pues porque normalmente no son tan conocidos y pueden ser muy buena opción para las mujeres. Bueno, entonces, el anillo y el parche son igual de efectivos a las pastillas o a la inyección. Tienen una forma Ujú. muy particular y es que, por ejemplo, el parche va pegado a la piel, tiene un beneficio y es que no te genera como la esclavitud de estarte tomando las pastillas todos los días, ¿sí? Y eso permite que haya más adherencia al tratamiento, pero también está la otra parte de la historia y es que como no es un método tan común de usar acá en Colombia todavía, son costosos y cuando no están bien adheridos a la piel y se despega una parte del parche, pues va a disminuir su efectividad y puede generar un embarazo, ¿sí? Ujú. En cuanto al anillo, el anillo es un método que ha ido cogiendo un poquito más de fuerza. Los diferentes laboratorios han empezado pues como a desarrollar diferentes anillos que no solamente pues no generan sensaciones
ni dolorosas, ni de molestia durante las relaciones sexuales, sino que también por tener una menor absorción en la sangre, pues nos genera menos efectos secundarios que, pues digamos, un método inyectable, ¿sí? Ujú, Pues también está el riesgo de que se te salga el anillo y no te des cuenta, o que te lo retires por más de 2 horas y no te lo vuelvas a poner en el tiempo, y esto también nos disminuye la efectividad del método, o que ujú. cuando te lo vayas a poner tengas las manos contaminadas y eso te genere alguna infección vaginal. Y cuando se sale el anillo vaginal se puede simplemente reimplantar o pues o volver a poner, ajustar sin necesidad de cambiarlo. Y simplemente se quita, o sea, te lo quitas a las 3 semanas, estás 7 días por fuera sin anillo vaginal, que son los 7 días donde generalmente la persona va a tener la menstruación, y luego se vuelve a implantar otro anillo vaginal. Entonces realmente es muy práctico. Ahí digamos que lo que tiene desventaja es que las personas no saben exactamente cómo ponérselo, pero pues yo creo que con la suficiente práctica haría como un método anticonceptivo muy ideal. Sí, lo que tú dices que las personas no conocen, pues cómo insertárselo, es algo súper importante. O sea, las mujeres generalmente no se tocan. Entonces, si tú no tienes conocimiento de cómo es tu canal vaginal, de dónde tiene que ir puesto el anillo, pues obviamente va a haber un mayor riesgo de expulsión. Ujú, total. Listo, Lauris. Ahora sí, hablamos un poquito como de las pastillas, que creo que es el método que más se conoce, pero que también tiene más mitos y que no se sabe exactamente cómo funciona. Muchas mujeres piensan que tomar pastillas o incluso todos los métodos anticonceptivos se consideran en algunas culturas como métodos abortivos. Incluso pues esto está ligado obviamente a las creencias religiosas. Se cree que tomar pastillas o usar cualquier otro método anticonceptivo genera abortos. Se cree que las pastillas generan infertilidad, se cree que las pastillas generan cambios en la personalidad de la mujer, que disminuyen el deseo sexual o que incluso lo puede llegar a aumentar y por eso se retrasa la educación en pacientes adolescentes. Entonces yo quiero que desmitifiquemos un poquito este uso de anticonceptivos y nos expliques eh, las pastillas en este caso, que es el más común, cómo se deben usar adecuadamente. Sí, bueno, entonces de las pastillas hay muchos, muchos tipos de pastillas y están pues como así grande, grande, unas que solamente tienen progestágenos, ¿sí? Y otras que son anticonceptivos orales combinados, que son de los que voy a hablar en este momento, que son los más comunes. Entonces, ¿qué pasa con estos métodos? Uno, para empezar a desmitificar, los métodos anticonceptivos no disminuyen la fertilidad. ¿Qué pasa? Una vez uno suspende un método anticonceptivo, si no vuelve a reiniciar al siguiente mes con un método, la posibilidad de que usted presente una nueva ovulación y recupere su fertilidad en el siguiente mes es del 90% aproximadamente. ¿Qué pasa con el 10% que no recuperó su fertilidad? Que puede tener alguna enfermedad de base y que no se la hayan diagnosticado. Y eso dificulte que quede en embarazo. Pero eso no quiere decir que las otras mujeres no vayan a quedar en embarazo. Ujú, Dos, sí, en algunas mujeres presentan disminución del deseo sexual. No tanto que lo aumente, pero sí en algunas puede presentar disminución. No es común, pero sí. Las pastillas, los anticonceptivos orales combinados, no son abortivos. De hecho, se usan para inhibir la ovulación. Por eso es que previenen en la mayoría de los casos la producción de un embarazo. Y realmente pues es que si no hay ovulación, el espermatozoide no tiene con qué unirse. ujú. Entonces, no hay con qué generar un embarazo, por lo tanto, no es abortivo. Entonces, muchas veces no nos han educado en la importancia de tomarnos bien los anticonceptivos. Eso se debe a que la mayoría de las mujeres empezamos las pastillas porque una amiguita nos dijo, porque qué miedo quedar en embarazo,
se las toman a la escondida de los papás porque los papás no pueden saber que uno no quiere quedar en embarazo. Entonces, con las pastillas es súper importante tratar de tomársela a la misma hora todos los días. ¿Por qué? Por la forma como actúan, que ellas como que tratan de simular el efecto que hacen estas hormonas en el cuerpo. Entonces, si uno se las empieza a tomar a las horas que no son, digamos que se le olvidan, entonces al otro día se toma dos, o se le olvidaron dos y al otro día se toma tres, obviamente la efectividad del medicamento no va a ser la misma. Otra cosa es, ay, que es que yo me tomo las pastillas y estoy tomando antibiótico, entonces, ¿qué debo hacer? O que se me olvidaron y qué debo hacer. O, pues voy a decir algo muy extremo, pero que está tomando un medicamento demasiado fuerte, ¿qué debo hacer? Como en este caso serían los anticonvulsivantes, y también todas las partes de medicamentos homeopáticos pueden interferir con la absorción de anticonceptivos, y creo que ahí también es súper importante mencionar el alcohol, que el alcohol también puede disminuir la absorción del medicamento. Total. Entonces, muchas veces como que ignoramos todas esas partes y después, entonces, ocurren accidentes. Otra parte súper importante es que yo el mes pasado usé una marca y cuando la fui a buscar ya no había, pero había una que es el mismo medicamento. En todos esos casos hay que usar preservativo. ¿Por qué? Porque ya la efectividad no va a ser de un 99% o 98%, que es cuando lo tomamos de manera perfecta. Y de hecho todos somos humanos. Ay, que me fui a pasear y se me quedaron las pastillas. O no sé, que se me olvidó la hora, no me sonó la alarma. Entonces, en esos casos que haya olvido o que haya algo que interfiera con la efectividad, hay que usar preservativo de refuerzo por 7 días o por un mes. Todo depende del momento, por ejemplo, del olvido o del uso del medicamento, del uso del alcohol. Si uno Ujú. está en la primera semana de uso de las pastillas, puede ser por 7, incluso 15 días. Pero si ya pasaste los primeros 10 a 14 días de las pastillas, pues en ese caso sí o sí debe ser por un mes o por lo menos por 15 días para evitar de pronto un embarazo no deseado. Perfecto, Lauris. En la parte entonces, a mí me parece importante acá recalcar una cosa, y es la parte de la fertilidad. Cuando hablamos de que las pastillas anticonceptivas o anticonceptivos orales combinados, que contienen estrógeno y progestágenos, que son las hormonas femeninas que controlan todo el ciclo menstrual, tomamos estas pastillas y el efecto que tienen es anovulatorio, es decir, evitan que los ovarios generen la ovulación y que pues no haya óvulo para fecundar, ¿cierto? Por lo tanto, no se genera el embarazo. Entonces ahí ya estamos como desmitificando varias cosas. Una, la infertilidad, que incluso dejando de tomar entre 1 y 3 pastillas ya recuperamos la fertilidad, porque eso le da una señal al cuerpo de ovulación y el ovario produce este óvulo y podemos quedar embarazadas. Y también estaríamos desmitificando la parte de los abortivos, es decir, que los anticonceptivos no son métodos de aborto. Sin embargo, me parece importante mencionar que el uso de anticonceptivos, diferente al tradicional, que es una pastilla diaria y bajo unas dosis exactas, puede funcionar como un método de planificación de emergencia, es decir, como una pastilla post-day. El post-day es un nombre comercial, ¿sí? Ujú. Realmente el medicamento que se usa se llama levonorgestrel. Este levonorgestrel se usa en dosis muy altas para evitar la implantación, ¿sí? En caso de que haya un óvulo fecundado. ¿Qué pasa? Que estos medicamentos tienen una mayor eficacia entre más temprano lo uses después de esa relación sexual. Lo ideal es usarlo antes de las 72 horas después de la relación sexual de riesgo. Eso viene en diferentes presentaciones. Uno va a la farmacia y le van a ofrecer uno que tenga una pastillita. Lo que pasa es que algunas veces cae muy pesado, puede generar vómito, entonces no estarías prácticamente haciendo nada si lo vomitas. O vienen dos pastillitas que se usan, una en la mañana
y la siguiente a las 8 o 12 horas, dependiendo pues de cómo te sientas y cómo te haya caído. ¿Qué pasa? Tenemos también ahí un mito y es que generalmente uno se encuentra con mujeres que dicen, no, me tomé la pastilla, pero eso solamente se puede tomar una, dos veces al año y yo este año ya llevo tres, entonces ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar, voy a quedar estéril y no. Realmente lo que dice es que esto es un método de emergencia. Lo que pasa es que uno espera que una persona no tenga tantas emergencias en el año, ¿sí? Sí, o Pero sea, pues que se use de forma esporádica y que no se use como reemplazando la anticoncepción. exacto, porque esto, pues, si bien tiene una de las hormonas que usamos mucho en los métodos de planificación familiar, como en los implantes, en algunas pastillas, no es, o sea, es una concentración que es demasiado alta y que nos puede generar un desorden hormonal, sea o que nos dé mucho sangrado o que tengamos un sangrado como un goteito todos los días o que incluso se nos vaya la menstruación por mucho tiempo y esto nos genere más angustia en vez de darnos tranquilidad. Yo creo que ahí también es importante, Lauris, mencionar cuando estamos usando un post-day que este método anticonceptivo de urgencia es útil, es legal y tampoco es un método abortivo. Cuando uno ya tiene un embarazo, que tiene una implantación en el endometrio y lleva más de 5 días después de haber tenido las relaciones sexuales, estos métodos como el post-day no son útiles para abortar. Incluso se ha descrito en la literatura que aún no se conocen los efectos que pueda tener sobre un embarazo en desarrollo. Sin embargo, pues si tú lo tomas y ya hay una implantación y un embarazo, no se conocen bien los riesgos sobre el feto. Por el momento no se han, pues como reportado en la literatura, que el feto vaya a tener alguna malformación por tú haber tomado un post-day o que incluso este genere el aborto. Esto es importante porque muchas personas creen que depende de la dosis y pueden abusar del método del post-day para generar abortos y esto no se logra con este medicamento. De acuerdo, muchas veces nos llega a consulta incluso mujeres que se toman este método de emergencia en las primeras 72 horas y aún así ya hubo una implantación y continúa con un embarazo. Es súper importante tener en cuenta, Dianis, que a pesar de tomar estos métodos, si uno sigue con la sospecha del embarazo, al menos esperar 10, 14 días después de la relación y realizarse una prueba de embarazo en orina, por lo menos. ¿Por qué? Entonces, en este caso que tengan la sospecha o que ya tengan confirmado un embarazo, lo ideal es que si quieren tener una interrupción voluntaria del embarazo, acudan a los servicios que están disponibles. Las interrupciones voluntarias del embarazo, toda la atención es cubierta por la EPS en caso de que cumpla pues con las causales del aborto. La mayoría es por causal salud, si esto te genera ansiedad, si esto te genera depresión, si realmente no es tu propósito en ese momento tener un hijo, pues las puertas están abiertas para dar una mejor atención a este tipo de ocurrencias. Me parece muy importante decir eso porque la idea y el propósito de este episodio es la prevención, es la educación para prevenir embarazos no deseados. Pero dado el escenario de que tuviste algún error con la toma de anticonceptivos, de que no usaste el preservativo, de que tuviste relaciones sexuales de riesgo, es muy importante aclarar en nuestro país, hay acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, hay tres causales, después vamos a tener un episodio en Vent para ampliar el tema con una residente de ginecología. Sin embargo, me parece un muy buen abrebocas este episodio y dejar sobre la mesa la claridad de que las mujeres tienen acceso al aborto en nuestro país y para eso también están las instituciones como Profamilia, donde la EPS cubre toda esta consulta médica para la valoración de las mujeres con embarazos no deseados. Bueno, Lauris, yo creo que pasemos a la parte de inyectables. Bueno, entonces los métodos inyectables son iguales
de efectivos a las pastillas. Eso quiere decir que con un uso perfecto, que yo creo que es muy difícil de lograr, tienen una efectividad casi el 99%, pero con un uso de las personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que nos podemos equivocar, que se nos puede olvidar el día, que cambiamos de marca y se nos olvidó usar el preservativo, tiene una efectividad cercana al 96%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 mujeres que lo usan, más o menos 4 pueden quedar en embarazo. Súper importante, hay dos tipos grandes y está la inyección de los 3 meses, que lo ideal es usarla solo cuando estamos en el momento de la lactancia, ¿sí? Realmente no se ha probado que sea tan eficaz en las mujeres que no están lactando. Y la otra, que es la más común, que es la inyección de cada mes. Me parece súper importante eso que acabas de decir y es uno de los mitos más grandes que vemos en nuestras pacientes después de un embarazo. Las mujeres tienden a tener ahí conductas sexuales de riesgo sin preservativo y sin método anticonceptivo. Entonces es súper importante dejar claro que la mujer después de un embarazo debe reiniciar inmediatamente sus métodos anticonceptivos, obviamente conociendo que no es el mismo método anticonceptivo que usó antes de cada embarazo, sino que debe ser un método anticonceptivo especial durante la lactancia materna y para esto también debe recibir asesoría médica personalizada. Bueno, realmente la lactancia, cuando realizamos lactancia exclusiva, sobre todo los primeros 6 meses después de haber dado un parto, puede inhibir la ovulación, ¿sí? Pero eso no sucede en todos los casos. Entonces las Ujú. mujeres se confían que como están dando, digamos, una lactancia mixta, entonces no van a ovular. Y sorpresa, quedan en embarazo en el periodo posparto. Ujú. Entonces, si bien sí puede prevenir la ovulación, eso no nos da un seguro y por eso usamos refuerzos como la inyección de los 3 meses. Perfecto. ¿Y el otro tipo de inyección que nos ibas a contar cuál es? Entonces está la inyección mensual. Generalmente estas inyecciones tienen los dos tipos de hormonas, los estrógenos y los progestágenos. Se usan cada mes. Lo ideal es que uno se lo ponga, pues sería perfecto, pero cada 28 días. Pero si no, el mismo día todos los meses. Entonces, por ejemplo, no sé, hoy es lunes 13. Entonces sería todos los 13 de cada mes poner la inyección y vuelve y juega lo mismo. Si hiciste cambio de marca, si se te olvidó ponerte la inyección en ese día, bueno, con eso hay un asterisco y es que la puesta de la inyección tiene como una ventanita y es, uno se la puede poner. Lo ideal es el mismo día, pero si hay alguna situación especial que no lo permita, se puede poner o 3 días antes o 3 días después. Sin embargo, esto disminuye en algo la efectividad del medicamento y si ya te pasaste de esos 3 días, pues lo ideal sería que todo ese mes o por lo menos 15 días de ese mes usaras el preservativo. Perfecto. Lauris, hablemos un poquito como de los otros mitos que nos quedan faltando y es la parte de que tomar anticonceptivos orales es una carga hormonal extra para el cuerpo o puede tener efectos adversos hormonales para la mujer. Y además, creo que ahí entra, por ejemplo, el acné, el aumento de peso, el deseo sexual que ya habíamos dicho que puede incluso disminuirlo muy poco, pero que esto no pasa en todas las mujeres y que el riesgo es muy menor. Y también quiero que hablemos un poquito del cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario y el cáncer de cuello uterino, que está relacionado con los anticonceptivos. Bueno, esto, si bien los métodos anticonceptivos nos pueden ayudar a regular todas esas condiciones, en especial las pastillas, que muchas veces incluso se mandan en un síndrome ovario poliquístico, ayudándonos a disminuir el acné, ayudándonos a disminuir como la cantidad de vellitos que salen en el cuerpo o incluso para el control de la obesidad.
también en otras personas nos puede generar el efecto contrario, que es que aumentemos o disminuyamos en el peso. Sin embargo, lo que dice la literatura es que estos cambios en el peso no deben pasar de más del 10% del peso corporal. O sea que si una persona pesa 60 kilos, no debe bajar o aumentar más de 6 kilos, explicado solamente por el método anticonceptivo. Ujú. También está un muy bajo riesgo de presentar síndromes depresivos o trastornos de ansiedad. Y también está el riesgo de presentar acné. Incluso los anticonceptivos pueden mejorar todo esto, es decir, pueden tener un mejor control del peso, pueden tener un mejor control del acné, pueden tener un muy buen control del síndrome premenstrual, que son todos esos cambios emocionales que nos dan a las mujeres días antes del inicio de la menstruación. Y además nos ayudan sobre todo con la parte del síndrome ovario poliquístico a disminuir, como ya lo mencioné, el acné y el vello corporal. Entonces, creo que sí están mencionados, pero es un riesgo bajo que la mujer desarrolle todo lo contrario, el aumento de peso, el aumento del acné, los cambios emocionales de ansiedad y depresión. Total, o sea, puede pasar, es lo que yo le digo a mis pacientes frecuentemente, puede, hay una pequeña posibilidad. Hay personas que para los anticonceptivos trajeron la boletica de la mala suerte, pero lo general, o sea, la mayoría de las mujeres que usan este tipo de métodos, incluso para las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, para las mujeres que tienen muchos cólicos o inflamación durante el periodo menstrual, estos métodos, sobre todo los métodos como las pastillas, los anticonceptivos orales combinados, son ideales. Bueno, ya finalizando, vamos a hablar del último grupo, que son los métodos anticonceptivos de larga duración o de mayor efectividad. En este grupo vamos a encontrar tres subgrupos. Uno que diría yo que está cogiendo mucha fuerza son los implantes subdérmicos. Puede ser una barrita o dos barritas que van en la parte interna del brazo. Tienen una efectividad, todos estos métodos que voy a nombrar tienen una efectividad del 99,8%, o sea, súper, súper cercana al 100%. Y esto es secundario a que el funcionamiento de estos métodos no depende ni del clima, ni de si nos sonó la alarma, ni de nada con nosotros. O sea, ellos funcionan por sí solos, sí o sí. Entonces, el uso de los implantes está cogiendo mucha fuerza, sobre todo en niñas, adolescentes y en mujeres jóvenes que quieren aplazar su maternidad entre 3 y 5 años. O en el uso, por ejemplo, en el caso de preadolescentes y adolescentes, para evitar un embarazo no deseado. En el segundo grupo tenemos los dispositivos intrauterinos. Este se va a dividir en dos. El que no tiene hormonas, que creo yo que es como el más popular, que es el DIU o la T de cobre, que es un dispositivo que se introduce dentro del útero, que es igual de efectivo mientras que esté bien puesto a una cirugía de esterilización y que, según la OMS, puede cubrir como método anticonceptivo entre 10 y 12 años. Y al no tener hormonas, pues no nos va a traer como todos estos efectos secundarios que pueden causar las hormonas en algunas personas. De hecho, es un método ideal para las mujeres que tengan obesidad o que tengan algún problema de autoinmunidad o antecedente de cáncer en la familia o de cáncer en ellos mismos para su uso. De pronto ahí también incluir las mujeres que han tenido una trombosis venosa profunda que no puedan tener métodos anticonceptivos con hormonas y también mencionar que estos métodos anticonceptivos funcionan alterando toda la parte del el moco cervical y por lo tanto afectan la movilidad del espermatozoide. Incluso el cobre tiene una propiedad que ayuda a matar a los espermatozoides.
porque aumenta las células de las defensas en la parte dentro del útero y entonces no solo el cobre ayuda a matar los espermatozoides, sino que nuestras propias células de las defensas los atacan porque lo ven como un cuerpo extraño Y lo es. y lo es. Y por último, quisiera hablar un poquito de las cirugías de esterilización, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se ha visto una acogida en los últimos, diría yo, 5 años, impresionante. Cada vez los hombres son más conscientes de su fertilidad, del deseo de paternidad, del deseo de reproducción y de la responsabilidad que ellos también tienen para la reproducción y para la planificación familiar. Realmente la vasectomía es un método muy efectivo. Como cualquier método puede fallar porque vuelven y se conectan los conductos deferentes. ¿Qué tan común es que a un hombre le falle la vasectomía? Entonces, eso depende. En los primeros 6 meses después de la cirugía, el riesgo de que falle está entre un 3 y un 5%. Eso se da por que se vuelven a conectar espontáneamente uno o los dos conductos. Sin embargo, la vasectomía, a diferencia de la tubectomía, tiene un control y ese control lo hacemos a través del espermograma, que Ujú, es donde nosotros verificamos que no haya espermatozoide, que sería lo ideal, ¿cierto? sí. Para esto, entonces, lo ideal es que se haga un control a los 3 meses después de la cirugía, con el que nosotros ya vamos a confirmar que la cirugía fue exitosa, pero si desafortunadamente nos sale alterado ese examen, deberíamos repetirlo nuevamente. Una vez este resultado no salió bien, no encontramos espermatozoides, el riesgo de falle la vasectomía está entre 2.000 hombres operados, uno que sacó la boletica de la mala suerte. Y entonces deberíamos hacer más controles de espermograma o no. Entonces, lo ideal es que sí. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una capacidad de regeneración celular impresionante. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que más o menos cada año y medio o cada 2 años se haga nuevamente un espermograma para poder hacer el seguimiento. Y hablemos entonces de esta parte de la tubectomía en mujeres, qué riesgos tiene, cómo se hace, cuánto se demora y qué tan eficaz es. La tubectomía o ligadura de trompas, como se dice popularmente, es el método definitivo, ¿sí? Para no tener más hijos o no tener hijos en el caso de las mujeres que no lo deseen. Este método, por la parte de la elección de los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres, se puede hacer a partir de los 18 años. Antes no, así la persona tenga muy claro que no quiere tener hijos. Y también se puede hacer en personas con discapacidad, siempre y cuando tanto la persona con discapacidad como sus tutores legales, en caso de que esta persona no pueda tomar una decisión, autoricen el procedimiento. Generalmente es un procedimiento sumamente sencillo. Se hace por abordaje por la paroscopia, o sea, por una heridita que va en el ombligo. Y básicamente lo que hacemos es que una vez encontramos las trompas de falopio, vamos a cada lado a cortar y a cauterizar para evitar que los óvulos, en el caso de que haya ovulación, no lleguen al útero y no puedan ser fecundados por los espermatozoides. Riesgos, sí, como en cualquier cirugía. Está el riesgo de infección, está el riesgo de sangrado, sí, está el riesgo que de pronto te toque en cualquier otro órgano con los instrumentos quirúrgicos y hagan alguna perforación, por ejemplo, del intestino. Sin embargo, son riesgos que van menos del 1% y que en la mayoría de los casos se pueden controlar. Otro mito en cuanto a la cirugía, que es que después de que yo me operé, me aumentó la menstruación, que después que yo me operé subí de peso, que me empecé a brotar. No, no tiene absolutamente nada que ver con la cirugía. Tiene que ver con que cuando las mujeres se hacen este procedimiento, interrumpen sus métodos anticonceptivos
que les ayudan a controlar todas estas situaciones y al Ujú. interrumpirlo, pues vuelve a aparecer nuevamente todos estos síntomas que estábamos controlando. Perfecto, Lauris. Yo creo que acá podríamos terminar nuestro conversatorio. Igual recordarle a todas las personas que nos están escuchando que nuestra EPS, cualquier EPS que tengan dentro de Colombia, cubre toda esta asesoría de anticoncepción, que hay instituciones especiales como Profamilia que acompañan a la mujer y al hombre en toda su parte de asesoría, de salud sexual, de anticonceptivos, de aborto, de cirugías para controlar la fertilidad y de enfermedades de transmisión sexual. Entonces también es una invitación a que preguntemos, a que hablemos en familia estos temas, a que lo hablemos con nuestro médico o médica de cabecera y salgamos de todas nuestras dudas y busquemos asesoría profesional para hacerlo. Bueno, yo también te quería agradecer por hacerme la invitación a este espacio. Realmente me apasiona este tema, me apasiona la educación ante los métodos anticonceptivos, ante los temas relacionados con el embarazo no deseado. Estoy de brazos abiertos para siguientes capítulos. Tan Y hermoso. algo muy importante que quería decir es que tratemos de hablar sin pelos en la lengua de estos temas que son tan importantes y más cuando las repercusiones nos pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino a los seres queridos, a las personas cercanas o incluso a niños que, pues, en lo personal yo pensaría que un niño, un bebé no debería tener otro bebé. Totalmente de acuerdo, Lauris. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido toda esta información tan valiosa y sabes que siempre serás bienvenida en Venta. Te mando un buen abrazo. Bueno, también me encantaría darte las gracias a ti que nos estás escuchando por haber llegado al final de este episodio. Y si conoces a alguien que le pueda servir la información que hemos compartido en este conversatorio, puedes compartirlo a través de nuestras redes sociales o a través de la plataforma que nos escuchas. Además, te invitamos que nos sigas en Instagram como @vent.com.co, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados y las fechas de publicación de nuestros próximos episodios. Gracias por estar acá.